Estimados, espero que se encuentren muy bien. A continuación les voy a dejar una cápsula de ejercicios en donde en primer lugar vamos a determinar la derivada de la función f respecto de la variable x y la función va a ser f de x igual al logaritmo natural de x cuadrado menos 3, que a su vez todo esto está elevado a 7. Por lo tanto, como no es una derivada elemental, sino que es una función compuesta, porque por un lado vamos a tener esa función que está elevado a 7, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Entonces aquí vamos a utilizar una variable auxiliar. Vamos a decir que u va a corresponder a la función interior. En este caso sería el logaritmo natural de x cuadrado menos 3. Y vamos a trabajar con un f de u, el cual va a corresponder a la base, que va a ser u elevado a 7. Para nosotros poder derivar esta función, lo que vamos a tener que hacer es la derivada de f de u y luego la derivada de u. Esto nos va a quedar. Vamos a tener que derivar el u elevado a 7 y después derivar el u. En primer lugar, como es una potencia, el exponente pasa adelante multiplicando, se mantiene la base y se le resta un grado al exponente. Entonces nos quedaría elevado a 6 por la derivada de u. Reemplazamos lo que nosotros habíamos elegido como u, que era el logaritmo natural de x cuadrado menos 3, y eso va a quedar elevado a 6, y luego vamos a tener que multiplicarlo por la derivada de esa función interior, el logaritmo natural de x cuadrado menos 3. La primera parte la mantenemos tal cual, 7 el logaritmo natural de x cuadrado menos 3 elevado a 6, pero aquí vamos a tener que derivar. Y si nos fijamos acá, nosotros sabemos que la derivada elemental es el logaritmo natural de x, pero aquí tenemos el x al cuadrado, por lo tanto vamos a tener que volver a derivar por medio de regla de la cadena. Lo voy a hacer a cada parte. Lo vamos a trabajar con otro color para que se entienda. Queremos derivar entonces ahora el logaritmo natural de x cuadrado. Nuevamente vamos a utilizar una variable auxiliar. Para que no se confunda, voy a utilizar en este caso que v va a ser igual a la función interior. Por lo tanto, f de v sería igual al logaritmo natural de b. Para derivarlo utilizamos la misma forma, es decir, la derivada de f por la derivada de b. Es decir, vamos a tener que derivar primero el logaritmo natural y luego la derivada de b. La derivada del logaritmo natural es 1 partido por su argumento, o sea, 1 partido por b. Y eso lo vamos a multiplicar por b. Esto nos quedaría, si reemplazamos lo que habíamos elegido como b, que era x cuadrado, 1 partido por x cuadrado, por la derivada de x cuadrado. Así. Mantenemos la primera parte. Y al derivar el x cuadrado, el exponente pasa adelante multiplicando, mantenemos el x y le restamos 1 al exponente, por lo tanto nos quedaría elevado a 1. Y ahí lo que podemos hacer es simplificar una x con una del denominador. Así. Por lo tanto, esto nos quedaría, ahí sí, como 2 partido por x. Esto que tenemos acá, esa derivada, es, aquí me había faltado un paréntesis, la derivada solamente de esa parte. Perdón, lo que estábamos derivando acá. Entonces, si reemplazamos la derivada del logaritmo natural de x cuadrado, corresponde a 2 partido por x. Y la derivada de 3, como es un valor numérico, sería 0. Por lo tanto, nos quedaría igual ahí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Agrupar esta multiplicación con el 7. Por lo tanto, nos quedaría 14 partido por x. Y mantenemos el paréntesis porque eso, como está elevado a 6, lo dejamos tal cual. No lo podemos agrupar porque no hay términos semejantes. Por lo tanto, la derivada de nuestra función, que era lo que se nos estaba pidiendo, es 14 partido por x, que a su vez está multiplicado por el logaritmo natural de x cuadrado, menos 3 y todo eso elevado a 6. Ese es el resultado de la derivada de esta función. Veamos otro ejercicio. Aquí ya vamos a trabajar bajo un contexto
en donde nos piden, se desea acercar un parque de 90.000 metros cuadrados y se nos pide determinar las dimensiones de modo que se utilice la menor cantidad de reja para acercarlo. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál sería el bosquejo de esta situación. Vamos a asumir que, como es un parque, lo vamos a trabajar de manera rectangular. Podría ser cuadrada, pero no se nos especifica inmediatamente cuál es, o que todos los lados son iguales. Entonces voy a asignarle las variables x e y. Como nos está dando que el parque es de 90.000 metros cuadrados, eso responde al área. Y el área, en este caso de un rectángulo, corresponde a la multiplicación de la base por la altura, o el largo por el ancho. Entonces sabemos que el área es de 90.000 metros cuadrados. Por lo tanto, el área la calculábamos como x por y, y eso va a ser igual a 90.000. Y lo que tenemos que hacer es dejarlo todo en términos de una variable. Entonces, como el x está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo hacia el otro lado. Eso dividido por x. Ahora, como nosotros queremos identificar las dimensiones para que al cercarlo, es decir, al utilizar solamente el borde, las dimensiones sean las menores. Y eso responde al perímetro. Y desde ya, como estamos utilizando o queremos encontrar la menor cantidad, lo que queremos hacer es optimizar. Vamos a optimizar en donde vamos a trabajar con el mínimo. Pero respondiendo entonces a la cerca, vamos a tener que utilizar el perímetro. Que el perímetro es la suma de todos los lados. Aquí tenemos x más y más y. Es decir, 2x más 2y. Para que nos quede en términos de una sola variable, utilizamos el dato anterior. Aquí habíamos despejado la y, por lo tanto, esa y la podemos reemplazar acá. Esto nos quedaría 2x más 2 por los 90.000 dividido por x. Esa sería la función que nosotros queremos optimizar. Entonces aquí lo que podemos hacer es multiplicar el 2 por el 90.000, que nos quedaría 180.000, y eso va a estar dividido por x. Como esta es la función que nosotros queremos optimizar, esa es la que vamos a derivar. Voy a continuar acá. Voy a expresar de otra forma esta función. P va a ser igual a 2x más 180.000, que como es un valor numérico voy a subir la x. Pero recordemos que el x aquí está elevado a 1. Por lo tanto aquí quedaría elevado a menos 1. Al cambiar la base de posición, es decir, al subirla al numerador, tenemos que cambiar el signo del exponente. Y así empezamos a derivar. La primera derivada nos quedaría, la derivada de 2x sería 2. Aquí, como es una potencia, el exponente pasa adelante multiplicando, nos quedaría menos 180.000. Mantenemos la x y le restamos 1. Menos 1 nos quedaría elevado a menos 2. Recordemos que aquí tenemos que llegar hasta la segunda derivada. Entonces, volvemos a derivar esto. La derivada de 2 nos quedaría 0 y aquí el exponente pasa adelante multiplicando. Ojo con los signos porque se va a multiplicar menos por menos. Entonces el resultado nos va a quedar positivo. 180.000 por 2 nos quedaría en 360.000. X y le restamos 1 al exponente, entonces nos quedaría elevado a menos 3. Desde aquí tenemos que identificar cuáles son los puntos críticos, que los puntos críticos surgen de la primera derivada. Voy a continuar acá. Puntos críticos. ¿Y qué es lo que hacemos acá? La primera derivada, que es 2 más, la voy a transformar, perdón, era menos 180.000. Lo voy a transformar al tiro en fracción para que el exponente así me quede positivo, o sea, x elevado a 2. Eso se iguala a 0. Y despejamos la x. Entonces aquí podemos decir que esto es 2 igual a 180.000 dividido por x cuadrado. Como cambió de lado, cambia de signo. El x cuadrado va a pasar hacia el otro lado multiplicando
Entonces nos quedaría 2x cuadrado igual a 180.000. Y queremos despejar la x, por lo tanto el 2 va a pasar dividiendo y nos quedaría el x cuadrado igual a 180.000 dividido por 2, lo cual sería 90.000. Para despejar la x, como está elevada a 2, vamos a tener que utilizar la raíz de 90.000. Y eso nos va a entregar siempre, al ser un índice o un exponente par, un índice par en este caso es la raíz, porque estamos trabajando con la raíz cuadrada, nos va a entregar siempre dos resultados, uno positivo y uno negativo. Entonces el x va a ser igual a más menos 300. ¿Cómo identificamos cuál es el valor? Perdón. Vamos a tener que reemplazar estos puntos críticos en la segunda derivada y queremos encontrar el menor valor, es decir, el valor que haga mínimo esa expresión. Para eso vamos a analizar los valores extremos. Valores extremos. Entonces, en la segunda derivada voy a reemplazar primero por menos 300. Eso nos quedaría. Como el x está elevado a menos 3, va a pasar al denominador. Entonces sería 360.000 dividido por el valor de x, que es menos 300, y eso elevado a menos 3. Y también vamos a reemplazar en la segunda derivada por 300 positivo. Entonces aquí nos quedaría 360.000 dividido por 300 elevado a menos 3. Y desde aquí podemos identificar inmediatamente que al ser un exponente, perdón, como lo pasamos al denominador va a quedar positivo el exponente, ahí sí. A3 y A3. Como aquí es un exponente impar y estamos trabajando con una base negativa, el resultado también va a ser negativo. Es decir, aquí nos va a quedar que es menor que 0. En cambio acá nos va a quedar que esto es mayor que 0. Eso quiere decir que al ser menor que 0, la segunda derivada evaluada en el punto crítico, va a haber un máximo. Y en el otro caso vamos a tener un mínimo. Por lo tanto, aquí vamos a trabajar con ese valor de x, porque lo que queremos es obtener la menor cantidad. ¿Cómo podemos identificar el otro valor? Como ya sabemos que el x va a valer 300, lo reemplazamos aquí. Entonces voy a continuar acá, pero voy a cambiar el sentido de desplazamiento para trabajar en la siguiente hoja. Entonces aquí vamos a tener, finalmente, habíamos dicho que y era igual a 90.000 dividido por x. Y es igual a 90.000 dividido por x, que vale 300. Entonces ahí tenemos que resolver. Y si nos fijamos en este caso, el valor de y también va a ser 300. Por lo tanto, estábamos trabajando con una región cuadrada. Eso quiere decir que, por lo tanto, las dimensiones que minimizan la cerca son 300 metros de ancho y largo. Y ahí entonces terminamos este problema que era contextualizado en donde utilizamos optimización. Espero que les haya quedado claro y cualquier duda ahí estamos en contacto. Que estén muy bien, saludos.